Primera de Timoteo capítulo 5, un capítulo muy especial esta mañana. Espero pues que el Señor, como siempre, hable a nuestros corazones a través de esta palabra. Vamos a orar y vamos a dar inicio entonces a la enseñanza de esta mañana. Señor, te damos tantas gracias por la oportunidad que nos das de aprender tu palabra, Señor, de poder abrir las escrituras, Señor, y escuchar tu voz, Señor, escuchar a tu Espíritu Santo hablándonos a nuestros corazones, Señor. Yo te pido para que esta mañana cada uno de nosotros, Señor, estemos dispuestos, abiertos en nuestro corazón, abierto en nuestro entendimiento, Señor, que estas verdades, estos principios, Señor, calen muy profundamente en nuestros corazones y permita, Señor, que esta palabra dé fruto para tu gloria, Señor. Necesitamos tanta sabiduría tuya, necesitamos, Señor, dirección de tu Espíritu Santo y necesitamos, Señor, visión para aplicar estas verdades en nuestro diario vivir. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy entonces entramos, mis hermanos, al capítulo 5 de Primera de Timoteo. Qué rápido que hemos ido avanzando. Capítulo 5 ya. Y vamos a leer del versículo 1 al 10. Vamos a leer inicialmente el versículo 1 al 10. La idea es cubrir hasta el versículo 16. No sé si alcance a llegar hasta allá, pero vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Primera de Timoteo capítulo 5, entonces vamos a estar leyendo el versículo 1 al 10. Dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que seas irreprensible. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sean puesta en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. En este capítulo, Pablo está dando instrucciones a un hombre joven que se llama Timoteo. Timoteo se encuentra en Éfeso y Timoteo está allí en Éfeso con el fin de instruir a la iglesia de cómo debe actuar, cómo debe funcionar como iglesia de una manera ordenada. Y en este capítulo 5 especialmente, Pablo está dando instrucción a Timoteo de cómo deben ser sus relaciones con las diferentes personas dentro de la iglesia. Y empieza diciendo en el verso 1, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. En estos dos versículos vemos cómo deberían ser nuestras relaciones a nivel familiar. La iglesia es una familia. La iglesia es una familia espiritual, una familia muy especial, muy amada por el Señor. Y el Señor quiere que dentro de la iglesia tengamos unas relaciones sanas, estables, unas relaciones que nos fortalezcan, unas relaciones que nos unan. Eso es una familia. Por eso le dice a Timoteo, a los ancianos exhórtales como a padre. No sea brusco con ellos, respétalos, son mayores, son personas mayores, respétales. Sí le puedes exhortar con la palabra, pero hazlo con respeto, no lo hagas con dureza. Dice a los jóvenes, trátales como a hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Nosotros, como hombres que Dios nos ha puesto para estar al frente de la congregación, debemos tener relación
con todo este grupo de personas, ancianos, ancianas, jóvenes, jovencitas, ¿sí? Y unas relaciones sanas, unas relaciones puras, unas relaciones donde realmente haya interés el uno por el otro, donde realmente haya amor y cuidado los unos por los otros. Luego voy a entrar al corazón de esta enseñanza que lo he titulado El cuidado de las viudas, porque Timoteo se va a tomar un buen tiempo para hablarnos acerca de este grupo de personas, las viudas. Y entonces tengo tres partes para esta enseñanza. Una primera parte es la obligación que tiene la iglesia con apoyar a las viudas, el criterio que el Señor ha dado para seleccionar a quién se debe ayudar como viuda dentro de la iglesia, y finalmente el estándar que Dios ha puesto para que las mujeres viudas sirvan dentro de la iglesia local. Entonces vamos con el primer punto, pero antes quisiera mencionar cómo Dios, bueno, al leer este pasaje uno diría, bueno, ¿cuáles son los personajes? ¿Quién aparece? Aplicando un poco lo que hemos estado estudiando en Nehemías con los varones, ¿qué personajes tenemos aquí? Por un lado está Pablo dando instrucción, ¿sí?, al joven Timoteo, ¿sí? Y entonces Pablo aquí está mencionando varios grupos de personas, ancianos, ancianas, madres, jovencitas, hermanas, pero en especial está hablando también de viudas. Pero un personaje principal acá en esta lectura es Dios, porque vamos a ver, y quisiera que pensáramos y meditáramos en este Dios que ha creado al hombre y a la mujer con un diseño muy especial, con un rol muy especial. Y este Dios dice que la mujer es el vaso más frágil, como nos lo dice en 1 de Pedro 3:7. Es el vaso más frágil. Y como es el vaso más frágil, Dios se preocupa por cuidar a las mujeres y en especial a las viudas. No vamos a ir allí, pero para que lo anotes si tú estás tomando nota, el Salmo 68:5 dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Padre de huérfanos y defensor de viudas. En el Salmo 146:9 dice que Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Quisiera que fuéramos al libro de Marcos, capítulo 13, ahí en los evangelios, Marcos capítulo 13. Este es un pasaje muy, muy especial, hablando acerca de las viudas. Versículo 41 al 44. Marcos 13. Marcos 13. Del 41. Pero no, estoy confundido. Entonces vámonos, a Lucas 21, ahí en el siguiente evangelio. Lucas 21, y vamos a leer versículo 1 al 4. La ofrenda de la viuda dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Me parece muy especial ver al Señor Jesús allí fuera del templo, observando, viendo la gente que se acerca, viendo la gente que trae sus ofrendas, y ve muchos hombres venir muy orgullosos y poner en el arca, que era un cofre, digamos, que era metálico, y se escuchaba cuando las personas ponían allí sus monedas, ¿sí? Y muchos lo hacían pues como para que públicamente se viera lo generosos y su posición y su nivel. Pero él está observando y de repente ve venir a una mujer viuda, una mujer pobre, y dice que echó 2 blancas. ¿Cómo supo que eran 2? Pues porque se escuchaba, eran 2 monedas. Y dice, porque todos aquellos echaron, y la alaba, dice, pero esta viuda echó más que todos, porque todos aquellos echaron de las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo
lo que tenía, todo su sustento. Leíamos anteriormente cómo Dios sustenta a las viudas. Desde el Antiguo Testamento era el mandamiento, el cuidado por los extranjeros, el cuidado por los huérfanos, el cuidado por las viudas. Dios está todo el tiempo mirando, cuidando de sus mujeres, cuidando de estas mujeres viudas. Y ahorita vamos a ver esas características de esas viudas. Hoy en día estamos en una cultura donde se insta, se empuja a la mujer a ser independiente, a que ella puede sola, a que ella puede trabajar, de que ella puede conseguir sus recursos, de que ella puede hacer su propia vida sola. Pero eso es una mentira, porque el plan y el diseño de Dios no es ese. Dios diseñó a la mujer como un vaso más frágil. Dios diseñó a la mujer para que fuese cuidada, para que fuese protegida, para que fuera provista. ¿Por quién? Por el varón. Ese es el diseño de Dios. Dios espera que nosotros como hombres, que nosotros como varones cuidemos, proveyamos, protejamos a las mujeres. Ese es el plan del Señor. Y aquí vemos a un Dios muy compasivo, a un Dios muy tierno, muy amoroso, por cuidar de estas mujeres viudas, que vamos a ver más adelante cuáles son las características de estas mujeres. La palabra viuda significa una persona que ha sido privada, una persona que está sola, que ha sufrido una pérdida. Y al quedar sola no significa solamente de pronto de que su esposo murió. No se dice, digamos, exactamente cómo quedó sola, porque puede quedar sola por varios motivos. Una, porque su esposo murió; otra, porque su esposo la dejó; otra, porque tal vez se divorció, por eso está sola. En el tiempo del Señor Jesús, muchos hombres iban a la guerra, y cuando hay guerra pues mueren. Habían muchas viudas, lo vemos en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Había un problema para la iglesia porque habían muchas mujeres viudas, tanto de judíos como de griegos, y necesitaban cuidado, necesitaban ser atendidas. Muchos hombres habían partido a la guerra y morían. Otras mujeres eran dejadas solas por precisamente ser creyentes, por haber puesto su confianza, su fe en el Señor Jesucristo, por ser cristianas. Sus esposos las abandonaron. Y llegó a ser una gran problemática para la iglesia. Tanto así que en el capítulo 6 del libro de los Hechos se nos habla de cómo se nombraron diáconos para ayudar a cubrir las necesidades de estas mujeres. Entonces vamos a nuestro primer punto, a esto a manera de introducción, la obligación de la iglesia. Y para eso vamos a verlo de manera paralela y vamos a volver a nuestro texto allí en 1 Timoteo capítulo 5. Dice en el verso 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Y voy a leer un poquito más hasta el versículo 7. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda, ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas, para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La obligación de la iglesia. Dice en el verso 3, Pablo, honra a las viudas que en verdad lo son. Y esa honra se refiere a no solamente el respeto, el cuidado físico, sino también a responder de una manera económica. Estamos hablando aquí de que estas personas necesitaban sustento. Y entonces era responsabilidad de la iglesia brindar ese sustento económico para el sustento de estas mujeres. Pero no era cualquier mujer que debía hacerlo la iglesia. Y entonces
Pablo establece algunos criterios. Dice en el versículo 5, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. ¿A quiénes o a qué grupo, a qué personas específicamente de este grupo debían apoyar? Dice la que ha quedado sola, que espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Lo que hace particular de estas mujeres viudas es justamente esto, la piedad. Y hemos venido hablando al estudiar este libro de Timoteo acerca de la piedad. Y aquí vemos una mujer que está sola, que no tiene ayuda de nadie más, que ha perdido su familia. Y entonces dice acá que esta mujer se caracteriza porque espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. No tiene otro recurso, no tiene a dónde ir, no tiene a quién más ir, sino al Señor. ¿Conoce usted una persona así? Que no tenga realmente alguien que le dé una mano y que lo único que tiene es al Señor. Y estas mujeres se caracterizaban por eso. Su única fuente de sustento era el Señor. Por eso dice que eran diligentes en súplicas y oraciones noche y día. Y como les decía al comienzo, este Dios que es un Dios amoroso, que es un Dios compasivo, no desampara a sus viudas. Y este Dios provee para estas viudas. ¿Cómo lo hace? A través de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Tú y yo. Tú y yo. Piensa en este momento. ¿Cuántas mujeres están a tu alrededor viudas? Bien sea que hayan perdido a su esposo, bien sea que han sido abandonadas por sus esposos, o bien sea porque se han divorciado. Y en este tiempo, en esta generación, en esta cultura hay miles, muchas familias que están sufriendo, muchas mujeres que están sufriendo por causa de los divorcios, por causa de la separación, por causa del abandono de sus hombres, de sus esposos. Yo estaba pensando y se me vino a la mente, por lo menos a mi alrededor, 6 mujeres necesitadas, viudas, por alguna de estas razones. Y quiere el Señor despertar nuestro corazón para mostrar compasión, para mostrar amor, para mostrar al Señor a través de nuestra ayuda y a través de nuestro servicio a estas mujeres. Esta característica era muy especial, eran mujeres que esperaban en Dios, que eran diligentes en súplicas y oraciones noche y día. Una mujer que está necesitada se pega del Señor, es como si lo cogiera de su vestido, ¿no? Y dijera: Señor, no tengo más, sino solamente te tengo a ti. Y tal vez con lágrimas, muchas veces me imagino yo al levantarse, no ver un plato de comida, no tener para su vestido, de pronto no poder ir al médico. Señor, solo te tengo a ti. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi recurso, tú eres mi proveedor, tú eres mi protector. Eres tú, Señor. Y esa mujer camina en fe, y esa mujer se mueve en fe, y esa mujer espera y ve la respuesta del Señor. Cuando leíamos de esta mujer que echó sus 2 blancas, yo me quedo pensando del amor del Señor Jesús. No sé si se iría detrás de ella, no sé. Algo pasó en el corazón del Señor allí y no la dejó sola, porque sabía que había entregado todo lo que tenía, sus 2 monedas, no tenía más sustento, pero Él es el Dios compasivo, Él es el Dios misericordioso que no abandona a estas mujeres. Otra característica acá, hablando de la responsabilidad de la iglesia, en el verso 7 dice: manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Es nuestro deber como iglesia buscar esas mujeres. Y ahora vamos al segundo punto. ¿Cuál es el criterio para evaluar a quién apoyar? Y aquí tenemos varios frentes. Inicialmente en el verso 4, los primeros que tienen la responsabilidad dicen en el verso 4: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos. La primera responsabilidad está alrededor de su familia, sus hijos o sus nietos, de cuidar a estos padres, de cuidar a estas mujeres que han quedado solas. Esa es la primera responsabilidad.
Dice allí, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Se acuerdan de ese mandamiento del Señor Jesucristo? Este mandamiento de Dios en el Antiguo Testamento: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, ¿cuál es ese mandamiento con promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El honrar, el cuidar, el proteger a nuestros padres cuando se hacen viejos es nuestra responsabilidad y es parte de nuestra masculinidad como hombres. Es lo que Dios espera de un hombre: cuidar, proteger, proveer, en todo sentido, no solamente lo físico, en todo sentido. Y ese es un gran reto para todos, pero es el diseño de Dios. Dios ha creado a las mujeres como un vaso más frágil y Él espera que los hombres, los varones, las cuiden, las amen, las protejan, les provean. Dice aquí entonces que el primer nivel de responsabilidad está sobre los hijos y los nietos. Dice, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Es una manera de devolver la vida que nos han dado. Es una manera de devolver el cuidado que ellos han tenido con nosotros para levantarnos, para criarnos, para formarnos. En algún momento de nuestra vida tendremos que asumir esa responsabilidad. A los jóvenes que están aquí, honren a sus abuelas si aún las tienen. Honren a sus abuelos si aún los tienen. Visítenlos, cuídenlos, llámenlos. Lo más duro de la vejez es la soledad. Muy duro. Y aún a veces los ancianos, nuestros viejos, aún nos tienen a nosotros, pero ellos quisieran que estuviéramos allí, que pasáramos, que los visitáramos, que charláramos, que nos riéramos, que recordáramos. Bueno, ellos recuerdan más que nosotros porque ellos empiezan a contarnos de sus vidas, de lo que hicieron, de lo que dejaron de hacer, nos sacan los álbumes de fotos, y aquí cuando fue esto y cuando fue aquello. Es especial ese cuidado tierno y amoroso para con ellos. Entonces ese es el primer criterio, hijos y nietos. El segundo criterio lo encontramos en el verso 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es una exhortación fuerte para los hombres dentro de la iglesia. Hombres, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Podemos conocer mucho de la palabra, podemos pasar años en la iglesia, pero ¿cómo trata ese hombre a su mamá? ¿Cómo trata ese hombre a su papá? ¿Cómo trata ese hombre a estos ancianos? ¿Es generoso con ellos? ¿Los cuida, los protege, los ama realmente? Ese es el segundo nivel, hombres que provean para los suyos, mayormente para los de su casa. Porque si no lo hace, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque los incrédulos, aún sin conocer al Señor, lo hacen. Cuidan de sus padres, cuidan de su familia. Acá también es una exhortación porque las familias o las personas que se estaban congregando allí en la iglesia habían dejado de hacerlo. Los hombres habían dejado de cuidar a estas mujeres. Por eso la exhortación fuerte de Pablo a través de Timoteo. Que estos hombres provean para los suyos, mayormente para los de su casa. Un tercer nivel está en el verso 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Entonces también dentro de la iglesia habían mujeres que tenían recursos, que tal vez cuando sus esposos murieron quedaron con recursos, tenían de dónde echar mano, podían vivir tranquilamente. Y aún estas mujeres ayudando a otras mujeres, estas mujeres viudas ayudando a otras mujeres viudas en sus necesidades, en sus angustias. Y finalmente, si no hay hijos, si no hay nietos, si no hay hombres, si no hay mujeres que puedan cuidar de estas mujeres, allí entraba la iglesia a apoyar. Porque como vemos aquí dice, a fin de que haya lo suficiente
para las que en verdad son viudas. Somos una iglesia pequeña. Yo pensaba, bueno, ¿a quién pudiéramos ayudar como iglesia? No, por ahora no lo veo, pero va pasando el tiempo y vamos envejeciendo y no sabemos el Señor qué situaciones nos presente, qué familias traiga dentro de la iglesia, pero es nuestra responsabilidad apoyar, bien sea a nuestra propia casa, en nuestra propia familia, como hombres, como mujeres, apoyando, y luego finalmente la iglesia. A manera de reflexión, ¿quiénes son las mujeres viudas que están a nuestro alrededor? Piensa en eso, anótalas, escríbelas. ¿Cómo se encuentran esas mujeres? ¿Tienen apoyo, no tienen apoyo? ¿Quién les puede colaborar? ¿Cómo le puedo ayudar yo? Oremos al Señor, ¿cómo yo puedo ayudar a estas mujeres? No necesariamente con dinero, puede ser ropa, puede ser alimento, puede ser compañía, puede ser un consejo, puede ser una oración, un apoyo espiritual. ¿Cómo puedo ayudar a estas mujeres? Y también revisemos cuál es nuestra motivación. La motivación correcta es recompensar lo que estas mujeres han hecho durante toda su vida, criando hijos, levantando estos hijos, trabajando tal vez algunas de ellas, porque hay una hermosa promesa: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y finalmente aquí en esta parte quiero también hacer énfasis aquí desde el punto de vista de la identidad, nuestro rol como varones, que representamos a Dios cuidando, protegiendo, proveyendo para las necesidades de nuestras mujeres. Ese es el plan de Dios, ese es el diseño de Dios. Vamos al tercer punto acerca de este estándar elevado para las mujeres viudas que sirven en la iglesia, y tomemos nuestro pasaje base en 1 Timoteo versos 9 y 10. Aquí entonces Pablo empieza a hablarnos de una lista de mujeres. Dice: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Este grupo de mujeres que hacen parte de esta lista es un grupo especial, es la manera como Pablo está diciendo cómo pueden servir estas mujeres viudas dentro de la iglesia. No necesariamente es para que se les apoye económicamente, porque ya vimos que el apoyo primero proviene de la familia, ¿cierto? Y luego podría ser de parte de la iglesia, pero este grupo de mujeres son mujeres, un grupo especial, un grupo que Pablo quiere mencionar, como lo había mencionado en el capítulo anterior, hablando de obispos, de diáconos, ¿cierto? Que tienen ciertas características. Aquí tenemos una lista también de características para este grupo de mujeres. Muchos pensamos, bueno, cuando lleguemos a los 60, tal vez me pensione, tal vez me jubile, y mi proyecto de vida será irme a descansar, será, no sé, descansar, ¿cierto? Cambiar de actividad, ¿no? Pero aquí Pablo está resaltando algo muy especial, de que no era tiempo de descansar, sino cómo estas mujeres podían servir al Señor, podían cumplir un ministerio especial dentro de la iglesia. Y entonces dice: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. ¿Por qué 60 años? Porque esa es una edad que habla de madurez, que habla de que es un tiempo tal vez para este grupo de mujeres ya han dejado de criar hijos, ya ha pasado esa etapa de la vida, son maduras, tienen experiencia, y más bien se puede aprovechar toda esa experiencia para ayudar a otras mujeres jóvenes, para enseñar a otras mujeres jóvenes. Estas mujeres tenían un ministerio de ir casa por casa, ayudando en las cosas prácticas de la vida.
No tanto de pronto enseñando la doctrina, sino en la práctica, cómo amar. Y allí lo vemos, si quieren vamos un momentito allí a Tito 2, muchas mujeres sé que lo han estudiado, ahí más adelantico, Tito 2, versos 3 al 5. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ese es el diseño de Dios, este es el orden de Dios, esto es lo que Dios espera para las mujeres. Mujeres que aman a Dios, mujeres que han vivido y han rendido sus vidas para Él. Y dice acá que son maestras del bien, enseñan a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, son prudentes, les enseñan la prudencia, la castidad, el cuidado de la casa, a ser buenas, sujetas a sus maridos, dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Este tipo de mujeres son mujeres que honran, que glorifican, que levantan nuevas generaciones de hombres y mujeres que aman al Señor. Y ese es el plan de Dios. Vivimos en un mundo y vivimos en una sociedad donde estas cosas han pasado a un segundo plano, donde tal vez ya no se valoran estas cosas. Pero son tan importantes, son tan necesarias, son tan valiosas a los ojos de Dios, porque es allí donde se muestra la compasión, el cuidado, el amor de este Dios. Y es ese papel que solamente las mujeres pueden hacer, porque son la imagen de Dios para esa parte, el cuidado, la compasión, el amor en las cosas prácticas. En nuestro pasaje dice que hayan sido esposas de un solo marido, no necesariamente que se hayan casado una vez, sino que hayan sido fieles a esos esposos mientras estuvieron con estos esposos, mientras estuvieron casadas. Dice luego que tengan testimonio de buenas obras, y luego entonces hace como una subdivisión de cuáles son esas buenas obras. Primero, que haya criado hijos, y como lo vimos ahí en el capítulo anterior, en el capítulo 2, verso 15, dice: así que hermanos, perdón que me fui al Tesalonicenses 2, verso 15 dice: pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Dios espera que las mujeres tengan hijos. En términos generales, porque también hay mujeres que, si es el plan de Dios, pues no se casarán, no tendrán hijos. Pero en términos generales, Dios espera que las mujeres tengan hijos y que estos hijos sean piadosos, que estos hijos conozcan a Dios, que estos hijos amen a Dios, que estos hijos tengan la influencia que solo las mamás pueden hacer, de fe, de amor, de santificación, y que lo hagan con toda modestia. Estas mujeres habían criado hijos. Estas mujeres, también sigue diciendo en el verso 10, si ha practicado la hospitalidad. Y la hospitalidad tiene que ver con cómo estas mujeres cuidaban de otras personas. Era muy común que vinieran personas, otros misioneros, gente que pasaba, iba de paso, y entonces se abrían las puertas de la casa para que estos hombres fuesen atendidos. Y estas mujeres lo hacían con entrega, con amor, preparaban las cosas, tal vez preparaban alimentos, tal vez preparaban el cuarto donde esta persona se iba a quedar, y lo hacían con esmero, con mucho cuidado, con mucho amor. Dice también que si ha lavado los pies de los santos, también era algo muy común. Cuando llegaba un viajero, que el esclavo de la casa o los sirvientes lavaran los pies de estos viajeros, quitaban sus sandalias, quitaban el polvo o el barro y lavaban los pies. Y esto nos habla de humildad,
Esta es una característica también de este tipo de mujeres, la humildad. Dice más adelante, si has socorrido a los afligidos. Y esa palabra aflicción significa estar bajo presión. Estar bajo presión. Y dice que has socorrido a los afligidos. ¿Y cómo se puede ayudar a alguien que está bajo presión? Si uno no ha estado ahí, ¿cierto? Se necesita haber sido puesto bajo presión. Se necesita haber sido angustiado, se necesita haber sido afligido, se necesita haber sido probado para luego pararse al lado de este que está sufriendo y decirle, no temas, yo pasé por allí, pero el Señor estuvo a mi lado, pero su palabra dice, pero Él es, pero Él hace, pero Él puede. No te detengas, ánimo, sigue adelante. Ese es el carácter de estas mujeres piadosas, que tienen una relación personal con Dios, como lo veíamos antes, que eran mujeres que estaban esperando en Dios y eran diligentes en súplicas y oraciones día y noche. Y algo que me llama la atención de estas mujeres es que justamente, como dice también allí en Corintios, que Dios usa a lo vil, a lo menospreciado, a lo más vil y menospreciado del mundo usó Dios para avergonzar a los más sabios de este mundo. De esta manera está usando Dios a las personas más afligidas. Porque no, yo pienso, ¿quién puede ser más afligido que una mujer viuda que está sola? Pero una mujer que ha aprendido a conocer a Dios, una mujer que ha aprendido a caminar con Dios, una mujer que ha aprendido a depender de Dios. Y ahora Dios usa a esta mujer para ayudar a otras mujeres jóvenes, para consolar, para animar, para fortalecer. Qué precioso la obra de Dios, transformando, formando el carácter de estas mujeres, que aún con 60 años, cuando uno ya quiere jubilarse, e irse más bien a la playa y tener una casa por allá en tierra caliente, no sé, descansar, pero aún hay un ministerio, aún hay un sentir puesto por el Señor para ayudar, para ser parte de una familia, donde todos nos ayudamos, donde todos nos servimos, donde Dios a través de los diferentes dones que ha puesto dentro de la iglesia, nos fortalece este cuerpo que es la iglesia. Es algo sorprendente. Y estas características no solamente eran para estas mujeres, sino, si lo vemos ahora, es el reto para todas las mujeres. Allá deben llegar. Eso es lo que hay que buscar, ¿sí? Buscar ser esposas fieles, criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los santos con toda humildad, socorrer a los afligidos, practicado toda buena obra. Un ejemplo de esto lo tenemos en el libro de Hechos, hablando acerca de Dorcas, Hechos 9:36. Vamos un momentito y miramos si conocemos. ¿Quién de usted conoce, o más bien, quién no conoce a Dorcas? ¿Todos conocemos quién es Dorcas? ¿Sí? Bueno, vamos a mirar allí en Hechos 9. Dice, versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció en aquellos días que enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio a todo Jope, y muchos creyeron en el Señor.
una mujer muy especial, que hacía vestidos, túnicas, que ayudaba a otras viudas. Pongámonos en esa situación. Estas mujeres no tenían ropa, no tenían cómo vestirse, no tenían cómo cambiarse tal vez de túnica, pero había otra viuda usada por el Señor, movida a misericordia, que hacía, fabricaba estas túnicas, estos vestidos, pero murió un día. Y qué tristeza para estas mujeres viudas, cuánto la amaban, cuánto la apreciaban. Pero bendito el Señor que traen a Pedro, Pedro ora por ella y se levanta de entre los muertos. Y de nuevo está allí para servir, para consolar, para mostrar compasión por estas mujeres necesitadas. Bueno, mis hermanos, por tiempo, podríamos, no quisiera terminar acá, pero voy a ir un poquito más rápido para cubrir el resto del pasaje, solamente para mostrar cómo aquí tenemos un contraste, pero a manera de resumen, hemos visto cómo la iglesia tiene una responsabilidad especial para apoyar a las mujeres viudas, para ayudar, para sostener. Hay criterios que el apóstol nos ha puesto allí. Primero, la familia, los hijos, los nietos, los hombres, supliendo para las necesidades de estas personas. Y finalmente está la iglesia, si no hubiesen estas personas que pueda atender a estas necesidades. Luego vimos este grupo de mujeres puestas en una lista con un rol muy especial, muy definido, dado por Dios, como parte de la imagen de Dios de ser mujer, para consolar, para animar, para enseñar a otras mujeres más jóvenes, para cumplir un papel y un rol muy importante dentro de la iglesia local, como maestras del bien. Y luego entonces termina aquí Pablo, dice en el verso 11, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Pablo no quería que mujeres viudas que fuesen más jóvenes, menores de los 60 años, estuviesen en esa lista, hiciesen algún voto, algún compromiso delante de Dios, decir: Señor, mi esposo murió y ahora yo quiero entregar mi vida y quiero rendir mi vida a ti, quiero servirte a ti, pero corrían un gran riesgo, que de pronto querían volverse a casar. Y entonces en el verso 14 dice Pablo: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa y no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Era el deseo de Dios, es el deseo de Dios, que las mujeres viudas se casen, tengan el soporte del hombre, que las cuide, que las proteja, que las ame. Y en el verso 15 dice: porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Algunas de esas mujeres quedaron viudas, pero al partir su esposo quedó de manifiesto que tal vez su fe no era una fe genuina, y se volvieron al mundo y se casaron tal vez con personas inconversas que no amaban al Señor, y entonces se extraviaron. Otras mujeres de estas fueron engañadas por hombres perversos, malos, por falsos maestros, y muchas de ellas pues fueron arrastradas porque estaban siendo vulnerables y fueron arrastradas. Por eso al final dice entonces Pablo en el verso 16: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad lo son. Finalmente quiero mostrarles un pasaje en Deuteronomio capítulo 14, allí en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 14. Versículo 29. Deuteronomio 14, 29 dice: y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados,
para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Que el Señor ponga en nuestro corazón cómo ayudar, cómo servir, cómo cuidar, cómo proteger una mujer viuda que está tal vez en nuestro círculo familiar. No es necesariamente que haya perdido su marido, que se ha muerto, sino tal vez su marido la ha abandonado, o tal vez su esposo está preso, está separada, se ha ido a otro lugar y está sola, realmente sola. Podemos ser instrumentos del Señor, podemos mostrar la compasión de este Dios que ama, que cuida a sus viudas. Y hay una promesa para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Hay promesa de bendición, hay promesa de largos días sobre la tierra a aquel que honra a su padre y a su madre. Que el Señor nos ayude para cumplir con este deber como hombres y mujeres que hemos sido rescatados, que Dios nos ha amado, que Él ha puesto su amor en nuestros corazones y Él espera que ese amor también fluya a aquellos que más lo necesitan. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu compasión y tu misericordia, Señor. Porque un día, Señor, estábamos lejos, separados de ti, Señor. Estábamos realmente solos. ¿Quién sino tú, Señor, podría levantarnos? ¿Quién sino tú podría darnos salvación? ¿Quién sino tú podría, Señor, amarnos en nuestra condición tan degradante, tan pecadora, tan caída, Señor? Pero lo hiciste por amor a nosotros, nos diste lo más amado, tu propio Hijo, Señor, muriendo en la cruz por nuestros pecados, Señor. Y nos amaste, nos salvaste y nos pusiste en una familia, Señor, donde tú eres nuestro Padre, donde tenemos un hermano mayor que es Cristo el Señor, donde tenemos unos hermanos, donde nos podemos ministrar los unos a los otros, Señor, donde podemos crecer como familia, como hermanos, donde tú formas nuestro carácter, Señor, donde nos necesitamos los unos a los otros, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio y la bendición de la familia, Señor. Estamos en un mundo, Señor, donde la familia está totalmente desintegrada, Señor, donde las mujeres tienen sus hijos, pero no las crían con un hombre a su lado, Señor, donde esta cultura, Señor, ha llevado a las mujeres, Señor, a ser tan independientes que aún ellas mismas llegan a ser hombres para cuidarse, para protegerse, para proveerse a sí mismas. Pero no es tu plan, Señor, no es tu diseño, Señor. Tu diseño, Señor, es que los hombres cuiden, amen, provean a sus esposas. Tu diseño, Señor, es que estas esposas, estas mujeres tengan el tiempo, tengan la libertad, Señor, para crecer, para formarse, para desarrollarse como mujeres temerosas tuyas, Señor, para luego enseñar a otras a confiar en ti, a depender de ti, Señor, a amarte a ti, Señor, y con esto traer gloria a tu nombre, Señor. Gracias por nuestros padres. Gracias, Señor, por nuestras mamás, viudas. Guárdalas, bendícelas. Gracias por ellas, porque nos han dado la vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a responder como conviene, Señor. A responder como conviene, ayudándolas, apoyándolas, estando con ellas, ministrándolas, Señor, con tu palabra. Ayúdanos, Señor, en este propósito. Ayúdanos como iglesia, Señor, a ser también sensibles a las mujeres que realmente están solas, Señor, y necesitan de este amor, de este cuidado, bendito Dios. Gracias por tu preciosa palabra, en el nombre de Cristo. Amén.